Acá está. Bien, gracias chicos. Vuelvo a compartir pantalla. Díganme cuando se vea. Ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. Ahí se Bueno. ve. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley. Por favor, Una pregunta, apaguen los Carmen. micrófonos. Sí. ¿El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es también o doctrina legal? Ahora son vamos a distintos? ver. Ahora vamos a ver. Porque en realidad Perdón. se llama recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, pero las causales son dos. Esto tiene que ver con... ¿Hay alguien Ahí con el está. micrófono encendido? Además de Alberto. Ahí está. Las causales son dos, ¿sí? Cada recurso extraordinario, por eso hace a su extraordinariedad, tiene causales propias, ¿sí? O sea, causales son motivos propios. Por favor, silencien los micrófonos. Chicos, silencien los micrófonos. Bien. Cada uno de los recursos extraordinarios provinciales tiene la particularidad de que al ser extraordinarios tienen causales que son propias, ¿sí? A diferencia de los ordinarios. Esta es una de las tantas diferencias con los recursos ordinarios. Las causales del recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley es la violación u errónea aplicación de la ley en el sentido amplio, partiendo del bloque de constitucionalidad, es decir, Constitución más tratados internacionales de derechos humanos, para abajo, o de la doctrina legal, que yo ya les dije que doctrina legal, la Suprema Corte dice que es lo que emana de ella, cuando se aplica de manera errónea o se viola alguna de ellas. Ahora bien, esto de violación o errónea aplicación lo tenemos que desglosar para entenderlo. Y síganme con esto porque es un chino básico, ni siquiera básico, es avanzado, pero lo van a entender. Si me siguen, lo van a entender. Perdón, antes de que sigas, ¿estos causales de inaplicabilidad de la ley son también causales de los demás extraordinarios o de estos solos? No. Cada recurso extraordinario provincial, que son 3, tiene causales diferentes. Lo que sí van a ver cuando estudiemos el recurso de casación es que las causales son las mismas, o sea, coinciden con el de inaplicabilidad de la ley y se amplía a una parte probatoria. Pero cada recurso va a tener sus causales. De hecho, van a ver en el Power que cuando empecemos con otro recurso, las causales van a ser otras. ¿Bien? Por eso acá les pongo, recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley es uno de los 3 recursos. Las causales son la violación o errónea aplicación de la ley o de la doctrina legal de la Suprema Corte. ¿Vamos bien? Ok. Sí. Tenemos que desglosar esto de violación o errónea aplicación, ¿sí? Errónea aplicación es el punto 3, aplicar mal la ley aplicable, ¿sí? Es decir, hay una ley que es aplicable al caso, que lo soluciona, que le da la correcta solución, pero el acuo le da una interpretación que es errónea. Bien, hay un error en la interpretación de la ley y por ende la aplica erróneamente. El error indicando, ¿era ese? Los 3 son errores injudicando. De hecho, acá está, fíjense. No sé si lo ven ahí. Los 3 son errores Sí, se ve, injudicando. sí. ¿Bien? Porque hablamos de la ley. Bien. Después tenemos otra opción, que es cuando se aplica una ley que no es aplicable. Yo sé que es un chino y que parece un trabalenguas. Acá hay una acción por parte del juez. El juez aplica al caso concreto una ley que no tiene nada que ver para la resolución del conflicto. Y en la opción 2, directamente no aplica la ley que es aplicable, aplica otra, pero no la aplicable. En el abanico de posibilidades de una ley en sentido amplio, tenemos la Constitución, tenemos los tratados, tenemos las leyes, tenemos reglamentos, tenemos ordenanzas, tenemos un montón de posibilidades y un montón de leyes para aplicar. En este caso hay una inacción o hay una omisión del juez en no aplicar la ley aplicable. ¿Bien? Después,
cuando ustedes lo relean lo van a comprender. Yo sé que hoy capaz se van con la cabeza así, pero no. Sí. Disculpa mi pregunta boba quizás, ¿no? No, ninguna boba. Ahí, el artículo 161, inciso 3A, ¿qué es, de la Constitución Provincial o de el Código Procesal? Constitución Provincial. Ah, Bien. Sandra, una consulta, perdón. Sí, dale. Un ejemplo podría ser de errores injudicando, por ejemplo, que se aplique una ley derogada, ponele. Sí, Ah, bien. sí. De hecho, tiene mucha relación esto, no me quería ir para ese lado para no marearlos, pero tiene mucho que ver esto con la retroactividad de la ley y la ultraaplicabilidad, la ultraactividad, perdón, de la ley. Sí, puede ser un ejemplo. Otro ejemplo clásico, clasiquísimo, llevado a lo penal, porque bueno, es lo que me gusta, pasa mucho en, por ejemplo, casos de estupefacientes. La ley de estupefacientes tiene un artículo que, si mal no recuerdo, es el 5, inciso C. Bueno, ahora no, se me corrió, pero no importa el número. Que habla de lo que es el dolo de comercialización o el dolo de comercializar estupefacientes. Generalmente muchas veces se aplica y no es aplicable, porque no está aprobado ese dolo de comercialización. Entonces acá hay una errónea aplicación de la ley. ¿Se entendió el ejemplo? Y así hay miles, ¿eh? O sea, es muy común el de inaplicabilidad de la ley. Igual ahora les traje un recurso de inaplicabilidad de la ley para que vean cómo es. ¿Qué más a tener en cuenta sobre este recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley? Bien, en primer lugar, hay que ver qué dice la Suprema Corte de todo esto. ¿Son errores injudicando? Sí. Bien. Suprema Corte dice que para que el recurso sea suficiente y tenga la procedencia adecuada, ¿sí? Va a tener que hacerse una crítica concreta y razonada del fallo. Por ende, va a resultar vacuo interponer este recurso, omitiendo rebatir de manera pormenorizada las conclusiones del decisorio, es decir, de la resolución anterior, porque para tener cabida, era lo que decía Ezequiel, tiene que estar de manera concreta y razonada la crítica de por qué a nosotros nos agravia. Si no está, no va a ser procedente porque no es suficiente el recurso. Bien. El recurso estudiado debe bastarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que la operación intelectual que tenga que hacer el juez, o los jueces, los 7 jueces que integran la Suprema Corte, a la hora de resolverlo, sea solamente tener que decir si es correcto o no el pedido. Es decir, yo le tengo que decir a la Suprema Corte por qué la ley no es la aplicable, por qué no se aplicó la ley aplicable, o por qué se aplicó mal la ley aplicable. En cualquiera de los casos, citar la norma o doctrina legal, en este caso, que violó o que fue aplicada violándosela o erróneamente aplicada, y tiene que ser suficiente. Le tengo que decir cómo quiero que resuelva para solucionar mi agravio. ¿Se entendió? Bien, sigo. Acá les hago una pregunta que fue un poco lo que ya les adelanté, ¿no? ¿Hay excepciones a la no revisión de cuestiones de hecho o probatorias? Porque, ¿qué les dije? El hecho de que los recursos provinciales sean extraordinarios, una de las características de esta extraordinariedad es que tratan cuestiones de derecho nada más, de fondo, de derecho. ¿Bien? Ahora, ¿podría haber casos en los que la Suprema Corte de manera excepcional acepte revisar hechos o cuestiones probatorias? Sí las hay, y son en el caso de absurdo valorativo, ¿sí? Que lo van a ver en el 210 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires o el 348 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y la arbitrariedad. Hay doctrinarios que entienden que la arbitrariedad, que el absurdo valorativo es un tipo de arbitrariedad referido solamente a la prueba. Eso no quiero extenderme demasiado, quiero que sí lo busquen ustedes,
porque si no, no vamos a llegar, ya son las 9 menos 5. Pero a ver, el absurdo valorativo es cuando el juez tenía las pruebas en sus manos, ¿sí? Y no las valoró correctamente. Bien. Y ni siquiera explicó el porqué de la no valoración de esa prueba. Bien. Y por ende, no se llegó a una correcta solución del pleito. En la arbitrariedad es cuando directamente prescindís de la prueba y no decís por qué. Y pruebas que pueden ser pruebas o cuestiones fácticas, que pueden ser decisivas, que pueden ser esenciales para resolver el caso en cuestión. Bien. Esto después lo leen en profundidad ustedes, pero es interesante y es positivo que la Suprema Corte haya admitido estas excepciones en el caso de recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Bien, porque puede pasar, y si no se estaría violando, ¿no?, esta garantía de tener una revisión amplia en los casos en que se justifique esta revisión amplia ante Suprema Corte. Y durante el proceso no podés, como abogado, advertir que no se está valorando de forma, no sé, idónea la prueba. Sí, claro, deberías. Pero el tema es cuando sale la resolución. A ver, vamos a un proceso penal. En el proceso penal, en el debate, los jueces no te van a adelantar si valoran o no la prueba. O sea, la prueba se va a desarrollar durante el debate. Después ellos, a la hora de sacar su veredicto, van a decir, bueno, teniendo en cuenta el testimonio de Ezequiel, de Melina, las fotografías tomadas en el día del hecho, no sé, el ADN, la pericia psicológica, hay un montón de pruebas que hacen a un debate, fallamos de esta manera. Pero faltó el testimonio de Alberto, que Alberto fue el único que vio y escuchó absolutamente todo, y no está. Y si hubieran tenido en cuenta el testimonio de Alberto, la solución no hubiera sido la correcta. Acá hay arbitrariedad. ¿Se entendió? Bien. En este caso, en los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de la ley, la Suprema Corte resuelve de manera positiva sin reenvío. Es decir, falla ella. ¿Sí? Saca el fallo ella. Bien. Dijimos que había requisitos de admisibilidad que son comunes a los tres: el plazo, las copias, el domicilio, que sean sentencias definitivas o similares a definitivas. Pero también hay requisitos de admisibilidad propios de cada uno de ellos. En este caso, nosotros para explicarlos los dividimos en requisitos de admisibilidad propios de, en este caso el RIL, que se estamos explicando, en causas penales y no penales. En las penales, en las no penales, perdón, para uno poder interponer el recurso de inaplicabilidad de ley, tiene que tener como mínimo, como límite, un monto del agravio de 500 IUS arancelarios. Hoy no sé cuánto estará el IUS, debe estar 2.300 y pico, hubo un aumento hace poquito. 2.989. 2.989, gracias. 2.989 por 500, chicos. 1.494.500 pesos tiene que ser el monto del agravio. Un montón. Nosotros a esto le llamamos cuello de botella. ¿Qué quiere decir? Que se le cercena a un montón de personas la posibilidad de acceder a la vía recursiva del RIL. Por favor, apaguen los micrófonos. A la vía recursiva del RIL por no llegar a 1.000.000, redondeando, 500.000 pesos de monto del agravio, no de la demanda, de monto del agravio. El agravio es la diferencia entre lo pedido y lo otorgado, ¿sí? Prácticamente es eso, no vamos a ponernos a hacer cálculos ahora, pero lo que voy es que es realmente un cuello de botella, ¿sí? Mucha gente se queda afuera y no tiene la posibilidad de ir por esta vía porque no llega a los 500 IUS. Bien. Sumado a esto, si llegáramos a los 500 IUS, hay que hacer un depósito previo del 10% de esos 500 IUS.
Después lo leen los artículos, yo el Power se los subo, no hay problema, ¿sí? Pero para que vean cómo se va cercenando la posibilidad de acceder a esta vía recursiva, ¿no? Es interesante. De hecho, charlábamos entre el equipo docente que muchas veces lo que se hace cuando no se llega al monto del agravio, se va por la vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, es decir, se busca que la norma esta del artículo 278 y 280 se la declare inconstitucional porque le priva a las personas el tema de una revisión ante el órgano supremo jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires, solo por un hecho económico. A veces funciona, otras veces no funciona, es una realidad, pero bueno, podría llegar a ser una opción para el día de mañana. O sea, para el día que nosotros todos seamos abogados y tengamos que ir por esta vía y no lleguemos a este límite de los 500 IUs arancelarios. Causas penales, esto es lo más preocupante también. El límite para poder acceder a esta vía recursiva es haber sido condenado a 10 años, mínimo a 10 años de prisión. Es decir, que si fuiste condenado a 9 años y 11 meses, no podés ir por la vía del RIL. Una locura, chicos. En mi opinión es una locura. O sea, yo entiendo que esto, a ver, tiene un fin que es hacer del recurso lo más extraordinario posible, pero tampoco podemos vedarle, quitarle la posibilidad a las personas de acceder por esta vía recursiva a tener un decisorio un poco más justo. Sobre todo en el caso que sí lo sea. ¿Bien? Cande, ¿y ahí podés ir por la inconstitucionalidad también? Lo mismo. 494. Sí, Vas también por la pedir, inconstitucionalidad. claro, en vez de ir por la inaplicabilidad de la ley porque no te da el requisito, vas por el rey, que ahora lo vamos a explicar a lo último, que en realidad es inconstitucionalidad, o sea, no tiene mucha magia al respecto del recurso de inconstitucionalidad. Y disculpa que te robe un minuto de tiempo. ¿Conocés Sí. casos vos que estás en casación de que se ha hecho lugar? Se hace lugar. ¿O acá hay un planteo de inconstitucionalidad con respecto al 494? Es común que se haga, lo que pasa es que depende mucho de cómo se fundamente, del caso en cuestión, de si efectivamente se puede ir por la vía, por ejemplo, del absurdo valorativo, de la arbitrariedad. Es muy común que se funden recursos, ¿sí? Basados en la arbitrariedad, entonces capaz desde ese lado se pueden llegar a dar. Ya te digo, de todas formas, si por ejemplo el Tribunal de Casación lo da como inadmisible, siempre está la posibilidad de ir en queja. Es decir, ir directamente a la Suprema Corte y que la Suprema Corte diga, no, efectivamente esto es inadmisible. ¿Bien? ¿Me siguieron? ¿Se están aburriendo mucho? No. Es un chino, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Hasta acá, recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley. Lo pueden ampliar ustedes, lo tienen que ampliar ustedes, pero tengo que ir rápido y darles lo fundamental para poder llegar a esto. Dejo de compartir pantalla para mostrarles un recurso de inaplicabilidad de ley, para que ustedes vean cómo es un recurso de inaplicabilidad de ley. Lo tengo abierto por algún lado. Así bajamos un poco a la realidad también. Eso me gusta bastante, por más de que no... ¿Se ve el Word? Mirá, Alberto. Sí, se ve bien. Sí. Para vos. Sí, Esto es para vos directamente, Alberto. Interpone recurso extraordinario de aplicabilidad de ley, ¿ante quién? Ante la CUO. Excelentísimo Tribunal de Casación. Esto es una causa penal. Bueno, los datos los taché por una cuestión de privacidad. Admisibilidad. Uno de los segundos puntos a tratar. El abogado que dice, bueno, este recurso es admisible. O sea, yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy fundamentando, estoy haciendo que mi recurso sea suficiente. A partir de este punto. ¿Y qué digo? Bueno, es admisible toda vez que se interpone en legal tiempo y forma, dentro de los 10 días, el plazo general para los 3 recursos, contra la sentencia definitiva. Acá tenemos el otro cumplimiento del requisito, que tiene que ser una sentencia definitiva emanada de quién, del último órgano que pudo entender en la causa, que fue el Tribunal de Casación Penal,
ello en Claro. atención a lo dispuesto por el artículo 482 del Código Procesal Penal. Esto sería en lo penal. Podemos tener ejemplos en lo civil también. Esperen un poquito, porque no vamos a hablar de fundamentaciones acá ahora. Procedencia, ¿sí? Que acá yo les decía, cómo jugamos entre la admisibilidad y la procedencia, y en el medio está la suficiencia, va y viene, va y viene. En este caso, el abogado entiende que la sentencia que emana del Tribunal de Casación es arbitraria por haber inobservado lo normado por los artículos 210, que yo les decía, absurdo valorativo, y 373 del Código Procesal Penal, lo que denota la arbitrariedad en la valoración de los elementos probatorios rendidos en debate, acá tenés la respuesta, Ezequiel, e implica afectación de la garantía constitucional de la defensa en juicio. ¿Bien? Bajo porque no me acuerdo, acá. La resolución recurrida ha avalado arbitrariamente la decisión del tribunal oral del análisis de las conductas de las víctimas. Ello a pesar de haber demostrado la defensa que me precediera con sobrados argumentos, no solo la arbitrariedad con la que el tribunal de juicio ha valorado los elementos probatorios incorporados en esta causa, sino además la afectación del principio de igualdad y con él el de inocencia, que se desprende de la distinta vara utilizada para medir la credibilidad de la palabra de una víctima sobre la otra y de los testigos allegados al imputado, siempre desacreditados frente a los testigos cercanos al acusador, evaluados siempre como creíbles. Esto lo van a entender cuando veamos penal, pero para que vean que es necesario siempre fundamentar, criticarlo constantemente y en todos los puntos al fallo. ¿Bien? Creo que no marqué más nada en esta. Sí, marqué. Acá dice de nuevo, bueno, acá también la sentencia es arbitraria porque hay un indebido contralor casatorio en lo atinente a la determinación de la pena impuesta en el caso concreto, y hay una inobservancia de los artículos 40 y 41 del Código Penal, lo que determinó la violación de la prohibición de la doble desvalorización. Bueno, son cuestiones procesales que todavía no vimos desde lo penal. Pero fíjense que, nada, tiene 22 páginas el recurso, chicos. O sea, los recursos extraordinarios realmente tienen que estar bien fundados, porque si no se dan por improcedentes y fuiste. Bien. Bueno, basta de este modelo. Ande, Sí. siempre te pregunto lo mismo, pero independientemente de que obviamente podemos buscar recursos como este, ¿podés ese subirlo a las cátedras o mandarlo por el grupo o algo? Te consulto porque no me acuerdo si la causa fue resuelta o no. Obvio, Igual sí. queda grabada la parte que les leí, que sería lo importante a los fines estos, ¿no? Estoy Listo. grabando. Pero no me acuerdo si la causa se terminó o no, o sea, si está pasando la autoridad de cosas juzgadas o no. Por eso te digo que no, en principio. Y en Pero cuanto a los consulto. depósitos, ¿puede ser que sean reembolsados si el recurso es admisible? Sí, en realidad el depósito es a los fines de que vos estás activando un mecanismo bastante importante dentro de lo que es el Poder Judicial. Perdón, ¿a quién? Julián. Sí, no, que dije que era una caución. Claro, ponele, sí. Después, obviamente, quien pierde será condenado en costas y el depósito se lo come, permítanme la palabra, Suprema Corte. ¿Bien? ¿Y que Bueno, va destinado, si no entendí mal, a bibliotecas judiciales o algo así, puede ser? puede ser destinado a bibliotecas judiciales, sí, sí. Porque después ustedes van a ver, lo van a entender mejor en las prácticas, van a ver que existe lo que se llama la tasa de justicia, que es algo diferente. La tasa de justicia es algo que se abona por el hecho de acudir a la justicia, y que después 2 veces en el año quienes trabajan dentro del Poder Judicial cobran la tasa de justicia. Creo que una es en abril y otra es en octubre. Ahora no recuerdo muy O bien. septiembre. O septiembre, no me acuerdo, no les voy a mentir. Pero el hecho del depósito también hace a la extraordinariedad del recurso, ¿sí? Digo, le estamos pidiendo al órgano superior de la provincia que nos resuelva algo. Por eso es el depósito. Porque en caso de que termine siendo una pérdida de tiempo
comillas, 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 el depósito sirve para después quedárselo la Suprema Corte. Bien, vuelvo a compartir pantalla, porque todavía sigue el Power. A ver. Veamos. Nulidad. Bueno, tenemos que empezar con nulidad. ¿Se enteró ahí? Tal vez tarde un poco, ustedes díganme. Sí, ahí se ve. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, el recurso extraordinario de nulidad. Acá es un error, digamos, acá cuando uno quiere atacar la sentencia definitiva emanada del Tribunal Inferior, es porque uno entiende que el acuo ha cometido un error improcedendo, ¿sí? Es decir, ha incumplido ciertas normas de tipo procesales que establece la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Alguno tiene el 168 a mano? Sí, yo la tengo acá, Andrés. ¿Querés leerlo, Lore? Dale. Despacito, yo te voy frenando. Dale. Artículo 168. Los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes, en la forma y plazos establecidos al efecto por las leyes procesales. Ahí, pará. No, dale. Perdón, Acá vemos la primer causal por la cual uno puede interponer el recurso extraordinario de nulidad, cuando se omite resolver las cuestiones esenciales. Ahora ustedes me van a decir, ¿qué son cuestiones esenciales? O sea, ¿esenciales para quién? La esencialidad de la cuestión hace a la correcta solución del caso, no hace a una valoración personal de si es esencial o no. Bien, esto es lo que dice Suprema Corte al respecto. De hecho, si leen Hitters, van a ver algo que me parece que yo se los puse en la próxima. Miren, me adelanto un segundo y vuelvo para atrás. Apunta exclusivamente al fallo. Quedan al margen los procedimientos anteriores al mismo. Su objeto es asegurar la observancia de algunas de las reglas constitucionales, atinentes al pronunciamiento final con total prescindencia del contenido de la providencia, pues esto último va por el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. ¿Sí? Es decir, yo no estoy cuestionando el fundamento, estoy cuestionando el cómo se llegó al fundamento. ¿Bien? ¿Cómo se llegó al fundamento en el primero de los supuestos que leyó Lore? Omitiendo cuestiones esenciales. Esenciales que hacen a la correcta solución del pleito. ¿Sí? Se le dice, Hitters le dice, incongruencia por omisión. Porque si el juez dice que no va a resolver tal cuestión por esto, por esto y por esto, no está omitiendo resolverla. No la está resolviendo como nosotros queremos, pero no está omitiendo resolverla. En este caso, para que exista omisión de resolver cuestiones esenciales, tiene que haber una incongruencia por omisión. Es decir, se estaría violando el principio de congruencia, que ya lo recontrahablamos, ¿sí? Porque el juez omite resolver esa cuestión esencial. ¿Me siguieron? Ok. Lore, dale. Ay, Cate, perdón. ¿Lo podés volver a explicar? Perdón. Sí, voy de nuevo. Sé que es complicado, así que no te preocupes. El hecho es así. Una cosa es que el juez venga y diga, bueno, esta cuestión en particular sobre, no sé, el día en que se cometió el hecho, no lo voy a discutir porque estoy convencido de que fuese ese día y en ese horario, por esto, por esto, por esto y por esto. Está resolviendo la cuestión esencial. Y está diciendo por qué. Que no nos guste el fundamento, o porque aplicó mal la ley, o porque fue arbitrario, o porque no valoró la prueba y demás, nos vamos por RIL, el que les expliqué anteriormente. Ahora, otra cuestión es que el juez directamente esa cuestión esencial no la valore. ¿Sí? Por eso se llama incongruencia por omisión. Omite, ¿sí?, valorar temas que son parte de la traba de la litis, temas importantes, cuestiones esenciales,
que forman parte del objeto de conocimiento del proceso. ¿Bien ahí? ¿Mejor? Sí, perfecto, Cande, ahí sí. Perdón, Cande, ¿y si resolvería más de lo que las partes piden? Ahí vamos por RIL. Porque nunca, el principio de congruencia es ni infrapetita, ni menos, ni más. Es lo que las partes piden. Pero eso no se trataría en estos recursos, ¿no, Cande? Se podría llegar a tratar si hay un agravio. A ver, todo esto Si hay un agravio. todo esto parte del agravio. Si hay una omisión de resolver cuestiones esenciales, ¿sí? Uno mete el recurso porque se siente agraviado. En principio, porque ahora vamos a ver que excepcionalmente la Suprema Corte puede advertir, por ejemplo, yo interpongo un recurso de inaplicabilidad de ley, la Suprema Corte cuando lee el recurso y cuando pide la causa entera para resolver, ¿sí? Que sería el principal, ve que se omitió o hubo una ausencia de voto individual, que ahora se lo voy a explicar. Ahí, Suprema Corte puede declarar la nulidad de oficio, porque ella lo notó, ella lo vio, ¿sí? Fíjense la importancia de la nulidad en este sentido, ¿no? O sea, es una excepción a esta, digamos, a esta opción de solo conocer en grado de apelación. ¿Me siguieron? Entonces, repito, la omisión de resolver cuestiones esenciales son una incongruencia por omisión. ¿Por qué? Porque son aquellas en las que el juez incurre de manera inadvertida. No lo resolvió, no dijo por qué, no sabemos. Inadvertidamente no lo resolvió, chicos. ¿Sí? Es decir, que no trató una cuestión planteada por la parte, la obvió, ni la mencionó. Claro. No que la trató a favor o en contra, no la trató directamente. No la trató. Yo planteé tal cosa y ni siquiera hizo mención a esa cuestión que yo planteé. Claro, por eso es esencial. Claro, si lo toca, es tiene una que ir a cosa que resulta necesaria para la correcta solución del pleito. O sea, Por ejemplo, un testigo clave no Claro. tomó en cuenta lo que decía el testigo y lo culpa siendo que el testigo clave lo daba como inocente. Un ejemplo muy... Sí, formó clásico, parte digamos. de la traba de la litis, el hecho de que hubo un testigo que puede digamos, afirmar que el hecho no lo cometió tal persona y no lo tiene en cuenta y directamente lo omite totalmente. Hay muchos casos de eso. Sí, y de cuya decisión va a depender directamente el sentido y el alcance del pronunciamiento. Eso es lo esencial. Lo esencial es la naturaleza de la cuestión, ¿sí? Y no lo que las partes consideren como esencial. Es muy difícil de probar que efectivamente la naturaleza es esencial, ¿sí? Hay que fundamentarlo. Si lo nombra, se tiene que ir directamente al que es el recurso, ¿cómo se llama este? No me podés decir cómo se llama habiendo hace 10 minutos explicado el recurso de inaplicabilidad de ley. No, me refiero al recurso el que fundamentaba, no recuerdo bien. Después de que digamos, lo fundamente, ahí sí se puede llegar a pedir lo que sea el RIL, ¿o no? Claro, a ver, si dice que esta cuestión esencial, que no sé, el testigo no lo va a tener en cuenta porque cree que el testigo miente o porque cree que el testigo en realidad no es objetivo porque es familiar del imputado, bueno, ahí no omitió resolver la cuestión esencial, el tipo la resolvió. Que la haya fundamentado de una manera correcta, que lo haya aplicado, que haya caído en arbitrariedad, que haya valorado de manera absurda, nos daría la vía para ir por RIL. No por REN. ¿Se entendió? Sí. Seguimos entonces. Lore, que te tengo ahí de lectora, ¿me lees la segunda parte del 168? Dale, sigo. Los jueces que integran los tribunales colegiados deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Bien. Y sigue un parrafito más. Sí. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas. Bueno, estas son dos causales que van de la mano. Quedan 3 minutos. Termino de explicar las causales, nos volvemos a conectar y así.
Son dos causales que van de la mano. A ver, la SCBA lo que sostiene en cuanto al voto individual y la falta de mayoría de opinión en los jueces es un requisito procesal, ¿sí?, que aplica a los tribunales colegiados, porque por supuesto que si es un juzgado, de qué voto y de qué mayoría de opinión vamos a estar hablando si es uno solo. Pero bueno, vamos a aclararlo por las dudas. Entonces, Pero, Cande, eso no tiene que ver con que, perdona, ¿no? Me parece No. que siempre sobre lo que se pide la Corte es sobre tribunales, sobre cámaras, sobre organismos colegiados. sí, Puede ser sobre un sí, de juzgado de hecho, ejecución penal, No, eso va no, que sería a uno ahí. porque, revisión. no, no. porque, no, a ver, vamos a ver después cuando empecemos con penal, que si yo quiero apelar una decisión, ¿sí? O recurrir una decisión, una sentencia definitiva que emana de un juzgado de ejecución, primero voy a Cámara. Y después de Cámara recién paso a Suprema Corte. Claro. Es decir, Suprema Corte va a entender después de las segundas instancias, que generalmente, como dice Alberto, son cámaras o son tribunales, es decir, son colegiados. Pero cabe la aclaración para que ustedes no se confundan, ¿sí?, y piensen que pueden llegar a ser estos requisitos aplicables a otro tipo de recurso cuando en realidad estamos hablando de un juzgado. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? No llego a mostrarles esto, corto la reunión porque les quiero mostrar para que vean cómo es, por ejemplo, cómo falla el Tribunal de Casación en cuanto a voto y mayoría de opiniones. Así lo ven y lo entienden, ¿sí? Perfecto. Cierro el ¿Salimos? chat, cierro la reunión y volvemos a ingresar. Dale, buenísimo.